En este vídeo vamos a ver cómo calcular la variación de existencias y el valor de existencias del almacén utilizando los métodos FIFO y PMP. En el caso del método FIFO vamos a tener en cuenta que las unidades salen al coste al que entraron. Por lo tanto, iremos calculando los costes de salida considerando que se van agotando los diferentes movimientos de entrada, empezando por las existencias iniciales y siguiendo por orden cada una de las entradas que se registran en el almacén. Lo primero que vamos a calcular es la columna de entrada. En el primer registro no vamos a poner nada porque lo vamos a contemplar como existencias iniciales. Nos vamos a ir al segundo registro y vamos a utilizar una fórmula condicional. Si el tipo de movimiento, es decir, la celda de la columna tipo de movimiento de este registro de la fila 3 es igual a entrada, ponemos el texto entre comillas para que la hoja de cálculo sepa que este texto no forma parte de la fórmula. En ese caso, si es entrada, multiplicar unidades por coste unitario de adquisición. Si no, poner el valor de 0 porque entonces se tratará de una salida. Como esta fórmula la vamos a arrastrar hacia abajo y quiero que se desplacen todas las referencias, no fijo ni fila ni columna. Respecto al coste de salida, lo vamos a dejar para el final, ya que lo vamos a calcular con fórmulas manuales. Se podría automatizar, pero la formulación es considerablemente más compleja. En el caso del valor de existencias, para el primer registro, vamos únicamente a multiplicar las unidades por el coste unitario de adquisición. Y a partir de aquí, teniendo en cuenta que cuando se trata de una salida, en la columna de entradas aparece 0 y viceversa, lo que vamos a hacer es decirle a la fórmula, coge el valor de existencias que tenía hasta este momento, súmale las entradas, si es que hay valor de entradas, y réstale las salidas en caso de que hubiese valor de salida. Esta fórmula también la puedo arrastrar sin necesidad de fijar filas ni columnas. Y ahora vamos a ver cómo obtenemos el coste de salida. Esta columna dependiente, así como la formulación que vamos a añadir en las columnas de JP, únicamente la vamos a utilizar para controlar qué unidades están saliendo y a qué coste salen. Para ello me voy a ir al primer movimiento de salida y le voy a decir, coge las unidades que salen y réstale los diferentes movimientos de salida que voy a contemplar. Ahora lo que tengo que valorar es, salen 40 unidades. En el primer registro entraron 60. Por lo tanto, estas 40 van a salir de esta primera entrada. Lo anoto aquí. Y para controlar cuántas me quedan de esta primera entrada, a las 60 que entraron, le resto las 40 que están saliendo. ¿A qué coste salen? Pues al coste que entraron. 40 por 60. Esta fórmula la podemos copiar y pegar o la podemos volver a escribir. En este caso salen 50 unidades, pero de la primera entrada, de las existencias iniciales, solo me quedan por salir 20, las otras 40 ya salieron en la salida anterior. Por lo tanto voy a sacar estas 20. Las resto de la columna de pendientes para saber que ya las existencias iniciales se han agotado y multiplico estas 20 unidades por el coste al que salen. Me quedan por salir 30, así que me voy a ir a la siguiente entrada en la que entraron 44. Como entraron más de las que van a salir, puedo sacarlas todas de la misma entrada. Y nuevamente a estas que entraron le resto las 30 que salen para controlar cuántas me quedan. Añado el coste de estas 30 al coste de la salida. En este caso estas 30 saldrán a un coste de 40,71. Me voy al siguiente movimiento. Hago exactamente lo mismo. Ahora me quedan 14 de la segunda entrada. Las registro, las quito de esta entrada para saber que ya no me queda nada por sacar y veo que me quedan 26. Como en el siguiente movimiento de entrada entraron 28, las puedo sacar todas de la misma entrada. 28 que entraron menos las 26 que salen. 2 me quedarán para el siguiente movimiento de salida. ¿Y a qué coste salen? 14
salieron a 40,71 y las otras 26 a 44,72. Así seguiría calculando los costes de salida considerando que voy agotando las entradas y que los movimientos de las salidas se calcula el coste contemplando el coste unitario al que entraron. Una vez hemos realizado todos los cálculos correspondientes, ahora lo que nos quedaría es calcular la variación de existencias. Para ello vamos a hacer la suma de todas las entradas y la suma de todas las salidas. Ya solo sumando los costes de salida ya tendríamos el valor de toda la mercancía que ha salido. Pero podríamos hacerlo utilizando el método o la fórmula contable. En este caso, primero recopilamos los datos. Existencias iniciales, el valor al inicio del periodo. Existencias finales, el valor al final. Valor total de las entradas del periodo. Y luego simplemente la fórmula de variación de existencias. Existencias iniciales más entradas menos existencias finales. Vemos que coinciden las dos cifras. Nos vamos ahora al PMP. En este caso vamos a formular todos los campos. Nuevamente es variable. Podemos utilizar diferentes campos. Lo importante es que podamos calcular el PMP. Y para eso vamos a necesitar el valor total de existencias y el total de unidades que hay en cada momento en nuestro almacén. Respecto al total de unidades, vamos a tener en cuenta que al principio lo que tengo son las 6 con las que inicié el periodo. Y a partir de aquí, cuando el movimiento sea de entrada, sumaré las unidades que aparezcan en el movimiento y cuando sea de salida, las restaré. Volvemos al condicional. Si el tipo de movimiento es igual a entrada, en ese caso, a las unidades que tenía hasta ahora, súmale las de este movimiento. Si el movimiento fuese de salida, a las que tenía hasta ahora, le restan las unidades. Como esta fórmula quiero que se desplace hacia abajo, la arrastro sin fijar ni filas ni columnas. El valor de las entradas se calcula igual que en el FIFO. En el primer registro no incluimos nada y a partir de aquí una fórmula condicional que valora el tipo de movimiento. Si es entrada, multiplica unidades por coste unitario de adquisición y si no, pon 0. Volvemos a arrastrar sin fijar pilas ni columnas. El coste de salida. La inicial no lleva ninguna formulación y a partir del primer movimiento lo que hacemos es volver a formular con condicional. En este caso, si el tipo de movimiento es salida, multiplica las unidades que salen, en este caso por el precio medio ponderado que tiene el valor de existencia de mi almacén en este momento. Si no, pon 0 porque se tratará de una entrada. Esta fórmula también se arrastra. Veremos cómo se recalcula cuando calculemos el PMP. Valor de existencia. En este caso, la primera entrada, que es la existencia inicial, es unidades por coste unitario de adquisición. Y a partir de aquí, igual que hicimos en el FIFO, cogemos el valor anterior, le sumamos lo que entra y le restamos lo que sale. Como quiero que se desplace hacia abajo, lo arrastro sin fijar. Y ahora vamos al PMP. La media ponderada tiene en cuenta tanto el coste unitario como el número de unidades que tienen ese coste unitario, que sería lo mismo que decir que tiene en cuenta el valor total de las existencias y el total de unidades. Por ello, para calcular esa media, en lugar de sumar los costes unitarios y dividirlo por el número de registros que tengo con costes unitarios, lo que hago es coger el valor total de existencias y dividirlo entre el total de unidades. Esta fórmula se puede arrastrar sin fijar y ya habríamos calculado todos los PMP recalculando cuando entran unidades a un precio diferente. Como vemos, a partir
del segundo movimiento, que entran 44 unidades a un precio inferior que las iniciales, se nos baja ese precio medio ponderado. Y en el tercer movimiento, aunque el precio sea un poco superior al anterior, al tener más unidades a un precio más bajo a 60, continúa bajando el precio medio ponderado. Sin embargo, cuando se produce una salida, el precio no varía, porque no está variando las unidades a un precio y todas las salidas salen al mismo precio. Por lo tanto, las unidades que nos quedan a ese precio medio ponderado de 50,22. Ahora, para calcular la variación de existencias, hacemos lo mismo que en el método FIFO. Sumamos todas las salidas, sumamos todas las entradas y ya en el coste de salida tendríamos la variación de existencias, pero vamos a calcularlo con la formulación contable. Cojo el valor inicial de las existencias, cojo el valor final de las existencias, cojo el importe total de las entradas y formulo la variación de existencias iniciales más entradas menos finales y nuevamente vuelve a coincidir. Y con esto hemos terminado.